Hoy en las últimas noticias, comienza la defensa de la línea roja y cunde la ansiedad en Occidente. Amigo, hoy traigo para ti una noticia de última hora. Pero antes, te invito a que le des like a este vídeo y te suscribas al canal para mantenerte al tanto de las últimas noticias. Hoy, quiero abordar un tema candente que está en boca de todos. ¿Te has preguntado por qué las noticias de última hora a menudo sacuden nuestro mundo? Son eventos inesperados, desarrollos significativos y cambios repentinos en la narrativa de la actualidad que nos hacen detenernos y reflexionar. Pero, ¿qué impulsa realmente estas noticias de última hora? ¿Qué opinas sobre su impacto en nuestra vida diaria? Una de las primeras cuestiones que debemos abordar es cómo las noticias de última hora afectan nuestra percepción del mundo que nos rodea. Cada día, somos bombardeados con información, pero estas noticias repentinas capturan nuestra atención de manera especial. ¿Por qué? ¿Es porque nos hacen sentir que estamos conectados con el mundo en tiempo real? ¿O es porque despiertan nuestra curiosidad y nos llevan a cuestionar lo que creíamos que sabíamos? Además, es esencial reflexionar sobre quiénes son los actores clave detrás de estas noticias de última hora. ¿Son solo los medios de comunicación? ¿O hay poderes ocultos que orquestan estos eventos para mantenernos en vilo? En la era de las redes sociales y la desinformación, es fundamental cuestionar la fuente de nuestras noticias y considerar si están diseñadas para influir en nuestra percepción. No podemos pasar por alto la importancia de la inmediatez en las noticias de última hora. ¿Qué nos hace anhelar esa información de último minuto? ¿Es porque nos permite tomar decisiones más informadas o porque satisface nuestra necesidad de novedad constante? Las noticias de última hora a menudo generan un debate en línea y en la sociedad en general, lo que nos lleva a otra pregunta: ¿qué papel juegan las redes sociales en la difusión y discusión de estas noticias? En cuanto al contenido de las noticias de última hora, nos encontramos con una amplia gama de temas, desde eventos políticos y desastres naturales hasta avances científicos y celebridades. ¿Qué te hace detenerte y prestar atención a una noticia en particular? ¿Son ciertos temas más impactantes o controvertidos que otros? Finalmente, te invito a compartir tus opiniones sobre las noticias de última hora. ¿Cómo influyen en tu vida diaria? ¿Te sientes abrumado por la cantidad de información que recibes, o consideras que estas noticias son cruciales para mantenerte informado y conectado con el mundo? Espero tus comentarios y reflexiones. En resumen, hoy hemos explorado el fascinante mundo de las noticias de última hora y cómo impactan en nuestra percepción y experiencia diaria. Si te ha gustado este análisis, no olvides dar like y suscribirte para seguir recibiendo las últimas noticias y reflexiones. Hasta la próxima. Hablemos de la rapidez con la que circulan estas noticias de última hora en la era digital. Gracias a la tecnología y las redes sociales, las novedades se difunden a velocidades sorprendentes. Pero, ¿esto nos beneficia o nos perjudica? Por un lado, estamos mejor informados y conectados que nunca antes. Podemos acceder a noticias de todo el mundo en cuestión de segundos. Sin embargo, esto también plantea desafíos, como la veracidad de la información. A menudo, las noticias de última hora se lanzan sin una verificación exhaustiva, lo que puede llevar a la propagación de noticias falsas y rumores. ¿Cómo te sientes acerca de la velocidad de difusión de la información en la era digital? Además, reflexionemos sobre cómo estas noticias de última hora pueden afectar nuestras emociones y perspectivas. ¿Has notado que a menudo se centran en eventos negativos o de crisis? Esto puede tener un impacto en nuestro estado de ánimo y en cómo percibimos el mundo que nos rodea. ¿Crees que las noticias de última hora tienden a exagerar la negatividad, o son simplemente un reflejo de la realidad? Otro aspecto importante es el papel de la atención del público en la creación de noticias de última hora. Los medios de comunicación y las plataformas en línea a menudo responden a lo que creen que atraerá la atención de la audiencia. Esto plantea la pregunta: ¿las noticias de última hora son un reflejo de lo que el público quiere ver, o están diseñadas para dirigir nuestra atención hacia temas específicos? ¿Qué influencia crees que tenemos como consumidores de noticias? Además, en el contexto de la globalización, las noticias de última hora pueden tener un impacto en la percepción internacional y las relaciones entre países. ¿Cómo crees que estas noticias afectan las opiniones públicas y las políticas gubernamentales?
¿Pueden influir en la toma de decisiones a nivel global? En última instancia, es importante recordar que, aunque las noticias de última hora pueden ser impactantes y a menudo nos hacen reflexionar, también tenemos el poder de seleccionar nuestras fuentes de información y cuestionar lo que leemos y vemos. Como consumidores de noticias, es fundamental ser críticos y estar dispuestos a explorar diferentes perspectivas. Continuando nuestra reflexión sobre las noticias de última hora, es esencial considerar cómo éstas pueden influir en la percepción de la realidad y en nuestra toma de decisiones diarias. Una pregunta clave es si la atención constante a las noticias de última hora puede tener un impacto en nuestra salud mental y emocional. A menudo, estas noticias se centran en eventos dramáticos y a menudo negativos. ¿Crees que esta exposición continua a situaciones estresantes y alarmantes puede afectar nuestra tranquilidad y bienestar? ¿O es una parte inevitable de estar informado? Además, es importante destacar cómo las noticias de última hora pueden desempeñar un papel en la construcción de una narrativa o una agenda. ¿Notas que ciertos temas se destacan más que otros en las noticias de última hora? ¿Puede haber un sesgo en la selección y presentación de estas noticias? ¿Cómo podemos discernir entre lo que es realmente urgente y lo que podría ser una estrategia de los medios para atraer nuestra atención? Hablemos también sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y de los propios consumidores de noticias. ¿Cómo pueden los medios mantener un equilibrio entre proporcionar información crítica y evitar la sensacionalización? Y, por otro lado, ¿qué papel desempeñamos como audiencia? ¿Debemos exigir una cobertura más equilibrada y crítica de los eventos de última hora? En un mundo saturado de información, a menudo se plantea la cuestión de cómo podemos discernir la verdad de la falsedad en las noticias. ¿Qué estrategias empleas para verificar la veracidad de las noticias de última hora? ¿Crees que la educación mediática es esencial en la sociedad actual? En resumen, las noticias de última hora desempeñan un papel significativo en nuestra vida cotidiana y en nuestra percepción del mundo que nos rodea. A menudo, nos dejan con preguntas y reflexiones sobre su impacto en nuestra salud mental, en la sociedad y en las relaciones internacionales. Tu opinión es esencial en esta conversación. Espero tus comentarios y reflexiones sobre este apasionante tema. Una de las cuestiones fundamentales es cómo estas noticias impactan en nuestras opiniones y creencias. ¿Has notado que las noticias de última hora pueden reforzar o cambiar tus puntos de vista? ¿O te has preguntado si existe una agenda detrás de la selección de ciertas noticias? Reflexionemos sobre cómo podemos mantener una mente crítica y abierta ante la información que recibimos. Las noticias de última hora también pueden ser una herramienta poderosa en la construcción de la opinión pública. En eventos políticos, por ejemplo, ¿cómo crees que las noticias impactan en la percepción de los líderes y partidos? ¿Pueden influir en elecciones y decisiones de gobierno? ¿Debemos ser más críticos y exigentes con la información que se nos presenta? Otra cuestión crucial es la responsabilidad de los medios de comunicación y de los periodistas. ¿Cómo podemos garantizar una cobertura imparcial y precisa de las noticias de última hora? ¿Es responsabilidad de los medios proporcionar contexto y análisis o simplemente informar los hechos tal como son? ¿Qué estándares deben mantenerse en el periodismo de hoy? Además, en el contexto de la era digital, las redes sociales desempeñan un papel importante en la difusión de noticias de última hora. Pero, ¿cómo afecta la viralización de información en línea a la percepción de las noticias? ¿Cuál es la responsabilidad de las plataformas en la prevención de la desinformación y la promoción de contenido confiable? Finalmente, reflexionemos sobre la necesidad de un equilibrio entre la inmediatez y la veracidad de las noticias. ¿Deben los medios ser los primeros en informar, incluso si eso significa que la información no esté completamente verificada? ¿O deberían priorizar la precisión y el contexto, incluso si eso significa que otros medios informen primero?